Bueno, para resolver a mi manera de ver las cosas, lo más simple siempre es arrancar por la altura máxima. ¿Qué es lo que me van a pedir en este tipo de ejercicios? Calcular la altura máxima, el alcance, calcular cuánto tarda en llegar a la altura máxima, ¿sí? Ese tipo de cosas es lo que me van a preguntar. Entonces, hagamos primero un listadito de qué ecuaciones tengo que usar, cuáles son las ecuaciones de MRU, cuáles son las ecuaciones de MRV, que vamos a usar para distintas cuestiones. Hay muchas ecuaciones, yo siempre suelo usar las básicas. Por ejemplo, que la velocidad de un MRU es constante y es variación de posición sobre variación de tiempo. Algunos sé que pueden llegar a utilizar que la velocidad es distancia sobre tiempo. Sí, por favor no me digan espacio sobre tiempo, se los pido por favor. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, si delta t lo paso a multiplicar, de esta ecuación se deduce que el delta x, que es la variación de posición, es igual al producto de la velocidad por delta tiempo. O sea que esta es la que me va a servir para sacar el alcance. Justamente una de las cosas que más me van a pedir. Vamos a escribirlo en palabras, ¿no? El alcance me va a... Esta ecuacioncita me va a permitir calcular el alcance. Bien, recordemos que delta x es posición final menos posición inicial, ¿sí? Y que delta t, esto es algo que ya a esta altura tendrías que saber, pero por las dudas lo aclaramos, es tiempo final menos tiempo inicial. Bien, generalmente el tiempo inicial generalmente es cero. Generalmente es cero. Bien, lo pongo por acá. Es cero. Que bueno, en las ecuaciones es un golazo tener datos que valgan cero porque nos sirve para sacarnos de encima cálculos, cuentas, pasos. Bueno, muy bien. De MRU te diría que no hay que saber más. Bien, de MRV, después voy a poner la de cómo descomponer la velocidad y todo eso. De MRV tengo que conocer primero que la velocidad de ni, vamos a hacerlo así, la velocidad de ni es la de un MRV, o sea que es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bien, en este caso la aceleración es g, así que vamos a poner g por variación de tiempo. Y por otro lado, la de posición, la de la altura. La altura final es igual a la altura inicial más velocidad inicial por tiempo. ¿Sí? Bueno, al final terminé haciendo con el mouse, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, si el tiempo inicial es 0, entonces delta t es igual a directamente t, o algunos lo ponen tf, tiempo final. Incluso algunos en el inicial le ponen así, le ponen el cerito. El cerito. En vez de usar inicial, digamos, lo usan así con el cerito. Vale exactamente lo mismo. Bueno, muy bien. ¿Hay más ecuaciones? Sí, hay más ecuaciones. Pero nosotros con estas ya podemos trabajar y resolver muchísimas cosas. Pero la que tengo que agregar antes de comenzar es el tema de la descomposición de la velocidad como vector. Por culpa de ser un vector, gracias mejor dicho a que sea un vector, la voy a poder descomponer y trabajar en x y en y. Para esto tenemos que recordar un poquitito de Pitágoras, ¿sí? Esto de que vos tenés la velocidad inicial que va a terminar siendo tu hipotenusa. ¿Por qué? Porque las otras componentes que vendrían a ser este cateto, esto sería Bx, y después tenés esta componente que dibujamos también de este lado. Recuerden esto, ¿no? Que lo dibujé acá en amarillo. Eso sería BI. Si vos prolongás un cachito, te vas a dar cuenta que acá se armó un triángulo rectángulo, o sea, dos triángulos rectángulos, y vale Pitágoras. Y como vale Pitágoras, enhorabuena, gracias Pitágoras, se cumple que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. El teorema de Pitágoras. Bueno, acá h es ni más ni menos que perdonen si
Si hago esto porque a veces se cancela la grabación y voy chequeando que ande todo bien. Esto es ni más ni menos que la velocidad inicial. Es la hipotenusa. Entonces la velocidad inicial, mejor dicho, en cualquier punto de la trayectoria, la velocidad al cuadrado, ya sea inicial, final, cualquiera, siempre va a ser la suma de las componentes al cuadrado. Recordad cuando hice la pelotita en distintos puntos, por ejemplo acá, acá, acá y acá y acá, siempre es Bx y By. Siempre, 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 siempre. Así que la velocidad siempre cumple con esta relación. Esta relación es súper importante para calcular velocidades en cualquier momento de la trayectoria. En el caso del inicio, bueno, entonces acá iría un inicial y acá iría un inicial. Pero es exactamente lo mismo. Por lo tanto, para calcular el valor de la velocidad, el cuadrado lo pasamos como raíz para el otro lado. Y siempre que hacemos eso hay que poner las barras de módulo. Igual raíz cuadrada de bx al cuadrado más bi al cuadrado. Bien, recordando que el módulo es básicamente la distancia que tiene la magnitud del número que estés trabajando al 0. Por lo tanto, siempre es positivo. Si no sabes de módulo, bueno, cualquier cosita me consultan eso particularmente, pero el módulo es la distancia al 0 y por lo tanto, vamos a cerrar esto, siempre es positivo. Además pensá, algo al cuadrado más algo al cuadrado te queda positivo. La raíz cuadrada de un número positivo da otro número positivo. Bueno, ahora tengo que invocar a la trigonometría. Porque ya sabemos que cateto adyacente, cateto opuesto con la hipotenusa se relacionan a través de la famosa frase SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, ¿sí? El grito oriental, como decía un viejo profesor de álgebra mío, vamos a ponerlo en mayúscula, me decía las relaciones trigonométricas de esta forma. El seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. En tirólico usamos las tres. Usamos las tres y acá mismo te voy a decir para qué usamos cada una. Esto lo vamos a usar para sacar la velocidad inicial en y. Esto lo vamos a usar para sacar la velocidad inicial en x o en cualquier momento. Y esto, la tangente, la vamos a usar para sacar la dirección que forma la velocidad final. O sea, justo antes de chocar en el suelo. ¿Bien? Entonces, esto me va a servir para la velocidad final, esto me va a servir para la velocidad en x y esto me va a servir para la velocidad en y. De la siguiente forma. Miren, copien. La velocidad en y va a ser v por el seno del ángulo alfa que forma la velocidad con el horizonte. Bien, este es el alfa. Ese es el alfa. El alfa es este ángulo de acá. Seno es opuesto sobre hipotenusa, o sea que es BI sobre B. Lo explico chiquitito por acá. El seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es B. Si B la paso a multiplicar para allá, me queda B por seno de alfa es igual a BI, que es exactamente lo que tengo escrito acá. Bien, coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces Bx es B por el coseno del ángulo. Y para sacar BF, yo voy a hablar de un ángulo nuevo, que le voy a poner la letra beta. Así como le puse alfa al ángulo inicial, le voy a poner beta a la velocidad final. Beta es algo así. Bien, ¿qué sería beta, Diego, profe? ¿Qué sería beta? Beta es el ángulo que forma la velocidad final con el piso. Si hago un recorte, imagínate que tenemos esta situación, el objeto va haciendo esta trayectoria y justo antes de chocar el suelo, una milésima de milésima de milésima de milésima de segundo antes, tiene una cierta velocidad así. Un vector velocidad que forma un ángulo con el horizonte.
A ese voy a llamar beta. ¿Bien? Entonces este es el eje X, este es el eje Y. Y beta va a ser, es el nombre que se suele poner, por eso uso beta, suele ser este ángulo de acá. ¿Bien? Que es este ángulo de acá. Entonces, beta lo puedo sacar sabiendo la velocidad final en Y y la velocidad en X. ¿Por qué? Porque con las ecuaciones de MRU y MRV vos vas a poder sacar las velocidades. Y como vas a poder sacar las velocidades, tenés el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cuál es la relación trigonométrica que los relaciona? La tangente. Tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente pasa como arco tangente, que en la calculadora se pone como shift tan o tan a la -1, de BI sobre BX. Fíjense todas las ecuaciones que tenemos que usar. Por eso recomiendo saber ya un poquito antes de meterse en un tiro oblicuo. Bien, esto en la calculadora, lo aclaro por las dudas, que siempre me preguntan. La cal... ¿Ven? Shift tan. Se escribe literalmente así. Shift tan. Shift tan y entre paréntesis el cociente de las componentes. Esto si me llegan a preguntar la dirección de la velocidad final. Bien, beta representa eso. Representa la dirección, o mejor dicho, indica la dirección del vector velocidad final. Aunque también aplica para cualquier punto de la trayectoria. O sea, no solamente para el final, sino para cualquier punto de la trayectoria. Esto es lo que indica beta. Porque si yo lo ubico, por ejemplo, acá, la pelotita acá, bueno, tendrá esta velocidad X, tendrá esta velocidad Y, la hipotenusa me dará algo así. Siempre el vector velocidad es tangente a la trayectoria, ¿sí? Perpendicular al radio instantáneo de giro. Si esta frase no te suena para nada, no te preocupes, o si no, busca que es tangente a una curva. Bien, es un concepto un poquito más complejo que no sé si sirve mucho a explicarlo en este video. Bueno, entonces, a partir de todo esto ya tenemos todas las ecuaciones, un montón de ecuaciones, hay más, repito, podemos usar más, pero ya con estas podemos calcular cualquier cosa. Bien, entonces, para cerrar este ejemplo, el beta en este caso sería este angulito de acá. Siempre es el que se forma entre BX y X. En este caso también. Este lo llamamos alfa y es el que se forma entre BX y B. Acá pasa lo mismo. Este es B, este es BX. Bueno, siempre llamamos al ángulo así. Para que siempre el seno me dé el opuesto, el coseno me dé el adyacente y la tangente me dé las dos componentes. Bien, bueno, creo que ahora sí es momento de meter un ejercicio y hacer las cuentas. Be prepared.